¿Cómo están? Bienvenidos a Siempre Soy, el podcast de cultura de Tele 13 Radio. Y hoy estaremos hablando de este sector de la cultura que ha quedado tan marginado de las prioridades en pandemia y específicamente el mundo del libro, que ha tenido su propio mártir estos últimos días. En Fabio Costa, nuestro entrevistado, es obviamente una manera de decir, pero que no está tan lejana de la realidad, que es socio fundador de la librería Bros y además presidente de la Asociación de Librerías de Chile. ¿Cómo estás, Fabio? Gracias por conversar con nosotros. Hola Carolina, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Hagamos un poco de contexto. La librería tuya fue multada 2 veces por estar un trabajador haciendo labores de logística de entrega, que según la autoridad de salud no era un servicio esencial, cuando pocos días antes el propio Ministerio de Economía y el Ministerio de las Culturas había hecho la salvedad con las librerías de que pudieran hacer delivery después de la compra en línea desde sus bodegas, y si estas eran las tiendas, estaban autorizados para ello, ¿no es verdad? ¿Qué ha pasado desde que la situación de tu librería y de esta multa, que en total eran 5 millones de pesos, se hace pública, con cartas del sector al Mercurio y con distintas notas en los medios? Mira, han sido días intensos, de forma casi coincidente o circunstancial. Pasó que en 2, 3 días el tema cultural se instaló en todos los medios, o bueno, en muchos medios. Se sumaron una serie de cosas. Por un lado, el ruido que yo generé como Fabio, persona que tiene una librería y que está viviendo esta situación que, en mi opinión y al parecer a todas luces, era muy injusta. Por otro lado, la asociación, nosotros con una carta al Mercurio poniendo un poco, diciendo, pucha, estamos solos y necesitamos ayuda y no la habíamos recibido. Y se suma a esta carta también, donde 55 asociaciones del mundo de la cultura dejan las mesas de trabajo y qué sé yo. Uh-huh. Entonces, todo esto se sumó y se fue dando de cierta forma, se fueron como juntando estos sucesos y agarró mucho vuelo en términos mediáticos. Y eso ayudó mucho en que el tema volviese a estar sobre las prioridades de las autoridades. Lo que llevó a que pudimos volver a sentarnos con el Ministerio de la Cultura, con la ministra presente, en una reunión virtual, por supuesto, y con la subsecretaria Catherine Martorell, bueno, que finalmente ella nos confirma que hoy día, no sé si oficialmente, pero sí conceptualmente, que sí consideran que el libro, hoy día se dan cuenta que el libro sí es esencial, Uh-huh. que la cultura obviamente hay que cuidarla, hay que protegerla, que el mundo de las librerías, el libro, no es una cosa de grandes empresas, sino que son proyectos pequeñitos, medianos, que son complicados y bastante frágiles. Y se nos da esta autorización finalmente para poder operar en cuarentena con ciertas restricciones, a puerta cerrada, en formato más de delivery, pero lo que nos permite, en el fondo, poder seguir entregando libros, difundiendo cultura, que ha sido siempre nuestra propuesta y lo que hemos buscado desde el principio cuando se generaron las primeras reuniones. Así que nada, como te imaginarás, esta como montaña rusa de cosas que me ha tocado vivir Pesos. ha sido días intensos. Oye, ya, pero lo importante es que tanto el Ministerio de Cultura como el gobierno, el Ministerio del Interior, a través de la subsecretaria Martorell, te dan la razón, le dan la razón a las librerías que están operando en pandemia como servicio esencial. ¿Y qué va a pasar con la multa, concretamente? Bueno, en este momento se me encargó hacer un levantamiento de las librerías y acá aprovecho, si me lo permites, hacer un llamado a todas las librerías que hoy día no están asociadas, con quienes yo no tengo contacto. Algunas no las conozco, otras que no sé, pues el último catastro habla de 300 librerías, 300 y tantas librerías a lo largo de todo Chile. Hoy día la asociación cuenta con 65 librerías asociadas. Entonces, hay muchas librerías que hoy día no están. Entonces, si están escuchando, que se acerquen a nosotros, porque tenemos que hacer un levantamiento de las librerías y la gente para los permisos, y
Si hay otras sanciones, otras situaciones como la que nos tocó vivir a nosotros en Librerías Bros, también son situaciones que el ministerio se comprometió a revisar y a hacer lo que esté en su poder no sé, pues, de corregir algún error que se haya hecho, si hay errores, qué sé yo. Ujú. Ahora, ¿cómo han estado funcionando en general las librerías y en particular la tuya? Porque, bueno, los locales, entiendo que tú tienes 4 locales, están cerrados, pero están en comunas donde ya partió el desconfinamiento. ¿Cómo ha sido el interés de los lectores a distancia en medio de la pandemia y también ahora con este movimiento de desconfinamiento? Mira, eso es lo lindo del mundo de las librerías. Nosotros abrimos las librerías apenas se pudo abrir, volvimos a trabajar, ¿ya? Abrimos la librería, obviamente con un aforo máximo y todas las medidas que se exigen y las que uno también se preocupa de tener. Y la gente está feliz. O sea, en el fondo tú te das cuenta de que si esa instancia, si esa experiencia de la librería se pudiera mantener andando y no fuese compleja en una época de pandemia, o sea, de cuarentena, perdón, realmente hace una diferencia. Y eso es un poco lo que nosotros decíamos. Ujú, Nosotros, bueno, en cuarentena seguíamos funcionando a través de aplicaciones de delivery, ujú. atendiendo desde mi casa, casa de mi hermano, de gente de mi equipo, y era todo el día estar preparando entregas. Nuestra web también, todo el día, porque la gente en verdad eh, quiere, necesita y busca la compañía de los libros hoy día, entendiendo Ujú. el libro como no solamente una instancia de ocio, sino que también capacitación, autoayuda, respuestas, crecimiento personal, hay todo, y ocio también, y nada, y filosofía, y qué sé yo, Y para todo los lo que la niños. gente busque. Para los niños también, exactamente. Cocina, los libros de panes han sido así, pero Grito y una plata. locura, sí. Pues, hay que, Ya, no, pero tampoco podemos decir que estás vendiendo más en cuarentena que fuera de cuarentena. no, no, no. No, no, no. En general, las librerías que nos construimos desde la tienda física, desde la Ujú, librería como espacio, se han visto bien afectadas las ventas. Desde entre 40 y 90% las caídas que han sido en las ventas. ujú. ¿Ya? Hemos ahí tratado de reinventarnos y hacer de todo tipo de cosas para sobrevivir a esta crisis y volver a operar una vez que se pueda volver a operar con cierta normalidad. Ese ha sido Ujú. como un poco el foco. Pero claro, no. Yo por lo menos no conozco ningún caso en que estén mejor parados hoy día que antes de la pandemia. De la pandemia. Claro. Han pasado cosas lindas también dentro del desamparo en que han quedado las librerías, que tú explicas que viven con mucha fragilidad, que es que, no sé, pues vecinos, lectoras, lectores han apoyado sus propias librerías, el caso de la que leo de Punta Arenas o de Puerto Williams, ahí estoy dudando, pero en alguna ciudad en Magallanes, en que la gente siguió igual apoyando dentro de sus posibilidades. Eh, ¿Por qué los libreros y las libreras son como el eslabón más débil, uno podría pensar, del entramado cultural? ¿Eso pasa en Chile? ¿Cuál es tu análisis? Porque uno piensa en el teatro que se está reinventando, en fin, el audiovisual se sostiene de alguna manera. Pucha, nosotros, a ver, esa percepción de que la librería es el eslabón más débil es algo que nosotros como asociación también nos interesa harto tratar de revertirlo. Yo creo que ¿No es tan así? ¿Es más mito, dices tú? o sea, a ver, yo creo que la cadena del libro, con todos los eslabones que la componen, que parte obviamente desde quienes generan contenido, que son las escritoras y los escritores, pero también tiene eslabones que son clave, las editoriales, las imprentas, las distribuidoras y las librerías. Hablar de que uno es más débil que lo otro, yo creo que también tiene que ver con un poco con las percepciones, porque Ujú. finalmente saca cualquiera de esos eslabones y la cadena completa se debilita y genera algo que puede llegar a ser catastrófico o puede Correcto. requerir una nueva transformación. Ujú. En ese sentido, Pero hay asimetría en esa línea, digamos. dependiendo de cómo lo comparís, porque en el fondo, no sé, de nuevo, yo sé harto de librerías, pero voy a usar un caso, por ejemplo, los ejemplos de las editoriales. Hay editoriales que son gigantes, que Ujú. son muy fuertes y que tienen respaldo internacional, qué sé yo, y hay editoriales que son chiquititas.
y que obviamente ante una situación son mucho más vulnerables. Pasa lo mismo con las librerías. Entonces, en ese sentido, la fragilidad es como muy subjetiva, creo yo. Correcto, te entiendo, porque hay mucha diversidad en el fondo. Porque hay mucha diversidad y ¿dónde creemos nosotros que está la fuerza y dónde, por qué te digo yo que yo siento que considerar la librería como el eslabón más débil, tal vez si tú, puede darse si es que uno mira la librería como una tienda, en el fondo como un lugar de transaccional, pero la gente que se relaciona con las librerías y los que estamos en las librerías y que hemos construido nuestra vida y nuestras carreras en las librerías, entendemos que la librería, la transacción es un detalle dentro de la experiencia, porque la experiencia es algo que es mucho más rico, lo que tú decías, o sea, incluso ahora lo hablamos en la reunión con la ministra, eso de ir, encontrarte con gente, conversar, debatir, un cliente que le recomienda a otro cliente, alguien que le dice no, y esa cosa que se da, por algo las librerías físicas siguen existiendo pese a que haya monstruos del mundo de la venta en línea a nivel mundial. Pero la librería, ese espacio, esa experiencia que se vive ahí, que suma el olor, los colores de los libros, o sea, es algo que es muy difícil de repetir, de replicar y de reemplazar. Entonces, en ese sentido hay una fuerza que, claro, puede ser difícil de llevar a números o de llevar a algo objetivo, pero que está y que yo creo que, en fondo, imagínate un mundo sin librería. Seguiría funcionando, pero le quitáis como el sabor, pues, es como pasar a vivir un mundo en blanco y negro, o sin cultura, un mundo sin cultura. Un mundo sin cultura. Oye, en España hubo como reglas bien claras para el desescalamiento en el caso de las librerías, pensando en eventos como lanzamientos o firmas que empezaran a atender con un aforo más limitado, con un distanciamiento social, en fin. Claro. ¿Hay algún protocolo acá? ¿Se conoce algún protocolo o cada uno se va a ir adaptando? No, hay reglas mínimas, o sea, hay como lo básico que tiene que ver justamente con el aforo, que tiene que ver con el tema del alcohol gel, con las desinfecciones, pero que hasta donde yo entiendo es más bien transversal, o sea, no hay como una regla precisa como específicamente para librerías, qué sé yo. Y en ese sentido, claro, ahí cada uno también entiende más o menos, hasta, por ejemplo, hay librerías que han decidido no permitir que la gente toque los libros, Ya. ¿no? Hay otras librerías, por ejemplo, claro, es como, por ejemplo, en el caso de nosotros lo que hemos hecho, a cada cliente que entra hay alcohol gel y le pedimos por favor para que pueda tocar los libros. O sea, ahora, y en este sentido, yo también hay que ser bien responsable. Los libros de papel, el papel retiene cosas. Sí, entonces también hay que ser cuidadoso al ir a una librería y tocar los libros, todo, pero ser consciente de eso. Quisiera preguntarte por qué se produce como este quiebre en la mesa de cultura en que se levantan 55 agrupaciones y deciden no seguir dialogando. ¿Qué está pasando ahí con la comunicación entre la autoridad y los actores culturales? A ver, es una pregunta complicada porque el argumento que se entrega cuando se produce este quiebre es que finalmente las asociaciones firmantes nos sentíamos un poco solos, o sea, en el fondo sin ayuda, sin apoyo, qué sé yo, que no se nos estaba escuchando, que habían propuestas que no se consideraban, que habían conocimientos que en el fondo no estaban siendo tomados en cuenta. Y claro, pasaba el tiempo y un poco seguíamos en las mismas y seguíamos como topándonos como con un muro, como con un frontón donde que nos devolvían, ni siquiera un frontón, porque no volvían a nosotros las propuestas, sino que volvían otras propuestas distintas. ¿No? Ahora, es complejo igual, porque también el grito acá, el reclamo, lo que hay que entender,
por lo menos la conclusión que yo he ido sacando de lo que me ha tocado vivir y todo lo que he estado involucrado, finalmente lo que pasa es que hay un Ministerio de la Cultura que hay otros ministerios que le pasan por encima. Por ejemplo, el mismo caso de la multa en la que nosotros nos tocó, el Ministerio de Salud en ningún momento tomó en consideración que nosotros estábamos funcionando con un permiso de cultura y más encima avalado por el Ministerio de Economía. Entonces, ese peso relativo de los ministerios es lo que nosotros también queremos reclamar y decir, ¿cómo puede ser que un Ministerio de Cultura no sea, no sé si sea así en la práctica, pero, o sea, en el papel, pero en la práctica pareciese ser así, que en el fondo el Ministerio de la Cultura, pucha, no tiene herramientas que otros sí tienen, y eso no nos parece. Entonces el grito va más allá de la cultura, es una cuestión de estructura de Estado, una cuestión conceptual de que en el fondo, de nuevo, un país sin cultura es un país sin alma, un país sin esencia, un país que es un castillo en naipe. Oye, ¿y con qué ayuda concreta se demanda, ponte tú desde el mundo de las librerías? ¿Una ayuda estatal? No sé si hay ejemplos en otros países de que a ustedes les interese imitar o que aquí se implementen. Bueno, el primero, nuestra propuesta siempre al principio fue que el libro fuese considerado esencial y que eso permitiera que nosotros pudiéramos seguir operando en cuarentena. Esa fue siempre con ciertas restricciones. Nosotros incluso en nuestra propuesta decíamos, ofrecíamos, o sea, proponíamos trabajar a puertas cerradas, sin atención de público en la zona en cuarentena. Sí, hay países donde han habido medidas de protección. No recuerdo bien si leí Francia o Alemania, por ejemplo, que rápidamente cuando partió esto a nivel como gobierno dijeron las librerías y el mundo de la cultura es esencial y lo vamos a proteger. Te mentiría si te digo cómo fue, si fue con recursos, Sí, qué sé yo. No. Ahora, bueno, por ejemplo, han habido varios fondos que han habido y que también acá se produce un problema, es como una cosa bien rara, porque salieron unos fondos y había un fondo que uno de los requisitos era tener un local, un espacio físico. O sea, en el fondo, y era un fondo en el que entrábamos a competir, no sé, por librerías, estudios de música, no sé, por un teatro, un circo. Entonces, no te digo que esté mal, porque igual es un fondo y es una ayuda que si te la ganáis viene muy bien, pero claro, ¿qué criterio puede unificar la realidad de una librería con un circo o con un estudio de música o con un teatro? Son muy distintos. Entonces, y también se han demorado las respuestas de los fondos, entonces por ahí también uno dice, pucha, solo ante esta situación no podemos y dejar caer la cultura es lo que nosotros decimos, pucha, no puede ser, no puede ser. Oye, y por último, ¿crees que esta situación ha hecho que se unan los actores del mundo del libro, de la literatura en Chile, de las letras? Sí, sin duda, sin duda. Y yo estoy convencido de que de todo esto van a salir cosas muy positivas, ¿ya? No va a ser fácil, va a tomar su tiempo y van a haber roces y cosas así, pero sí, o sea, en el fondo hoy día nosotros como asociación de librería hemos entrado en contacto con otras asociaciones, con gente que sabíamos que estaban, incluso las mismas librerías. Piensa que esta asociación se forma ahora, veníamos hace 2 años que se empezó a hablar de esta iniciativa y ahora ya se firma, se hace, empezamos a trabajar con otras asociaciones, no solo del mundo libro, entonces es súper interesante, incluso con asociaciones de otros países, de asociaciones de librería de otros países, pensando en un futuro de cómo potenciar Latinoamérica, qué sé yo. Entonces sí, sin duda, yo creo que también hay que rescatar lo positivo y también hay que entender lo que se está viviendo y sobre eso construir en el corto, mediano y largo plazo. Ya, por último, cuando tú llamas a las librerías a unirse a la Asociación de Libreros de Chile, ¿dónde están? ¿En las redes sociales? ¿Cómo es? No, hoy día la forma más directa es un correo electrónico que te lo doy al tiro, estamos, como te digo, libre. Pasando el aviso, aprovechemos. Sí, porque como te decía, por el tema del permiso,
estén o no estén asociadas a nosotros, cualquier librería puede estar, pero ese levantamiento de la información lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer nosotros hoy día porque es el canal más rápido. El correo es libreriasdechileunidas@gmail.com. Perfecto. Ese es el canal que hoy día tenemos, que en el fondo ni siquiera hemos tenido tiempo para hacer las redes sociales y todo eso. Mucha cosa, mucho suceso. Sí, muchas cosas, y aparte que en el fondo hoy día el directorio somos todos libreros y libreras, Ajá. que en el fondo, más encima estamos haciendo lo nuestro y con esto, entonces Lógico. es apasionante todo, pero claro, el tiempo es acotado. Intenso en estos días. Bueno, te deseo mucha suerte a partir de las últimas noticias, Fabio, Muchas gracias. que bueno, que haya mayor conciencia de lo esencial que son los libros, sobre todo en una época como esta. Mucha suerte y muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti y nada, encantado, que estén muy bien y saludo a todos quienes están escuchando.